Buenas, en esta oportunidad vamos a iniciar el curso asincrónico de diagnóstico por electrocardiograma, la segunda parte. Su facilitadora, Yaneli Carrero, cardiólogo intensivista, residenciada en la ciudad de Barinas, egresada del Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de los Andes, posgrado de cardiología. Gracias al personal de ACUEN por la invitación. Vamos a describir alteraciones auriculares, alteraciones ventriculares, arritmia sinusal y bloqueos de rama. Iniciaremos con alteraciones auriculares. Cuando queremos observar la morfología de la onda P, nos dirigimos hacia la derivación D2 y B1. Los criterios electrocardiográficos para diagnosticar una alteración de la aurícula derecha: encontramos en la derivación de 2, una onda P picuda, aumentada de amplitud mayor de 0,25 milivoltios y es conocida como una onda P pulmonar. El tramo ascendente inicial a nivel de B1 o B2 es prominente, mayor a 0,15 milisegundos. A su vez, existe un aumento del área bajo la parte positiva inicial de la onda P en B1, que es mayor a 0,06 milímetros por segundo. El eje de la onda P se encuentra a más 75 grados. Los criterios electrocardiográficos para diagnosticar una alteración de la aurícula izquierda: observamos en D2 una onda P que está prolongada mayor de 120 milisegundos y en su parte superior se encuentra una muesca. Generalmente es más visible en esta derivación. El intervalo entre muesca es de 0,4 milisegundos. Existe un cociente mayor de 1,6 entre la duración de la onda P en la derivación de 2 y la duración del segmento PR. Aumenta la duración y la profundidad de la parte negativa final de la aurícula izquierda en la derivación B1. Esta es mayor de 0,04 milímetros por segundo. Y el eje se encuentra de la onda P entre menos 30 y menos 45 grados. En el trazado electrocardiográfico superior nos permite observar claramente la morfología de una onda P pulmonar, y en el trazado electrocardiográfico inferior una onda P mitral con una duración mayor a 120 milisegundos y una muesca en su parte superior. En el siguiente trazado podemos observar una alteración biauricular: en B1 una alteración de la aurícula izquierda y en D2 una alteración de la aurícula derecha con una onda P pulmonar. Ahora hablemos sobre crecimiento ventricular. Normalmente, el vector de despolarización de la masa ventricular se encuentra dirigido hacia la izquierda y hacia abajo. Cuando hablamos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, las fuerzas eléctricas se dirigen hacia la izquierda y hacia atrás, lo que lleva a una morfología en B1 de unas ondas S profundas y una onda R predominante a nivel de B6. En esas ondas R, en las derivaciones que tienen mayor amplitud, la onda R, podemos ver trastornos de repolarización con un descenso del ST o inversión de la onda T. Mientras que cuando hablamos de una hipertrofia del ventrículo derecho, las fuerzas eléctricas se dirigen hacia la derecha. Podemos ver en B1 un RS o R predominante o QR. Los criterios electrocardiográficos para hablar de hipertrofia del ventrículo derecho: R predominante en B1 mayor o igual a 0,7 milivoltios, QR en B1, el cociente RS en B1 mayor de 1, con una R mayor de 0,5 milivoltios, el cociente RS en B5 o B6 menor de 1, la S en B5 o B6 mayor de 0,7 milivoltios, R en B5 o B6 mayor o igual a 0,4 milisegundos con onda S en B1 menor o igual a 0,2 milivoltios. Existe una desviación del eje a la derecha más de 90 grados, un patrón S1Q3 o S1S2S3 o presencia de P pulmonar. Los criterios para diagnosticar una hipertrofia del ventrículo izquierdo son varios. Entre los más usados, el índice de Sokolov-Lyon, que es la sumatoria de S en B1 y R en B5 mayor de 3,5 milivoltios, o R en ABL mayor de 1,1 milivoltios, o lo que es igual 11 milímetros. Los criterios de voltaje de Körner, la sumatoria de S en B3 más la R en ABL mayor o igual a 2,8 milivoltios en hombres o mayor de 2 en mujeres.
En este trazado electrocardiográfico podemos observar cómo, por los criterios de Sokolov-Lyon, la suma de S en B1 y la R en B5 da mayor a 3.5 milivoltios. A su vez, en las derivaciones donde la R es de mayor amplitud, hay descenso del ST o inversión de la onda T, y vemos una alteración de la aurícula izquierda con la morfología de la onda P en B1, una porción terminal negativa mayor a 0,4. En el siguiente trazado electrocardiográfico vemos un patrón QR en B1, a su vez el eje desviado hacia la derecha, en las derivaciones precordiales derechas, descenso del ST o inversión de la onda T, característicos de una hipertrofia del ventrículo derecho. Observen también una alteración de la aurícula izquierda. Hablemos ahora sobre arritmia sinusal. Es un ritmo generado por el nodo sinusal en el que existe un aumento en la variabilidad del intervalo PP. Existen criterios de ritmo sinusal, es decir, una onda P precedida de un complejo QRS, la onda P positiva en cara inferior, en D2, en D3 y ABF. Existe variación del intervalo PP mayor de 0,16 segundos entre el ciclo más largo y más corto en una misma derivación, o una variación del intervalo PP mayor del 10%. Esta arritmia sinusal puede ser respiratoria o no respiratoria, y hay una también clasificada como ventrículo-fásica, que es aquella que se acompaña de un bloqueo auriculoventricular completo. Observen en el trazado electrocardiográfico cómo el RR se encuentra de 0,72, se prolonga a 0,84, se prolonga a 1,12, se acorta a 0,78 y se acorta aún más a 0,64, pero tiene criterios de ritmo sinusal, ya que tiene P precedida del complejo QRS con una variabilidad del RR. ¿Cuándo hablamos que esta arritmia sinusal es respiratoria? Cuando se relaciona al ciclo respiratorio. Es decir, existe un aumento en la frecuencia cardíaca sinusal al final de la inspiración y la misma disminuye al final de la expiración. De esta manera, el intervalo PP se acorta en la inspiración y se alarga durante la expiración. Existe una manera de eliminar esta variación, como es pedirle al paciente que genere una apnea con el ejercicio o incluso con el uso de atropina. Podemos observar en el trazado electrocardiográfico que en la expiración el RR se prolonga, mientras que en la inspiración se acorta. Seguimos con bloqueos de rama. Bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha. Los criterios para un bloqueo completo, hablamos de que el QRS debe ser mayor o igual a 120 milisegundos. Un bloqueo completo de rama izquierda, existen Rs anchas con muescas o empastadas en la derivación de 1 a BL, B5 y B6, ondas R iniciales pequeñas o ausentes en las derivaciones precordiales derecha, B1 y B2, seguida de S profundas, ausencia de ondas Q septales en la derivación de 1, B5 y B6, el tiempo hasta el pico de la onda R es prolongado mayor a 60 milisegundos en B5 y B6. Un bloqueo completo de rama derecha, igualmente el QRS es ancho, mayor de 120 milisegundos, existe un patrón RSR' en derivaciones B1 y B2, ondas S en la derivación de 1 y B6 de duración mayor o igual a 40 milisegundos, el tiempo hasta el pico de la onda R normal en B5 y B6, pero es mayor de 50 milisegundos en B1. Podemos observar cómo existe un patrón de RSR' en B1 con T invertida, delimitando un bloqueo de rama derecha y las ondas S empastadas en B6. Por el contrario, un bloqueo de rama izquierda genera un QS empastado y ancho en B1 y una R predominante empastada y ancha en B6. Un bloqueo de rama derecha no altera el primer y segundo vector de despolarización ventricular, principalmente porque estos están predominantes por la rama de izquierda. Es por eso que la porción inicial del QRS es normal, mientras que el tercer vector es sustituido por uno más amplio, ancho, que se dirige hacia la derecha y lo que genera un QRS ancho por el cambio del vector de despolarización 3 y 4. Observen en el trazado electrocardiográfico un patrón QR en B1, R predominante en B1, S profundas y empastadas en B6, mientras que un bloqueo de rama izquierda
está alterado el QRS desde el inicio, ya que se altera el primer vector de despolarización. Se despolariza el septum ventricular para luego hacerlo el resto, primero el septo ventricular con la parte derecha para luego hacerlo sobre la masa ventricular izquierda. Observen cómo el QRS es empastado desde el inicio. En este trazado electrocardiográfico vemos un QS en B1, B2, una onda R empastada y mellada en la derivación de 1 a BL y B6, característico de un bloqueo avanzado en la rama izquierda de las de His. El QRS es ancho, mayor a 120 milisegundos. Ahora, bloqueos del fascículo tanto anterior como posterior de la rama izquierda de las de His. Aquí tenemos el nodo auriculoventricular, A de His, rama derecha, rama izquierda. Cuando está bloqueado el fascículo anterior izquierdo, primero se despolariza el fascículo posterior izquierdo para luego hacer una activación mayor sobre el fascículo anterior izquierdo. Por el contrario, si se encuentra bloqueado el fascículo posterior izquierdo, primero se activa el fascículo anterior para luego hacer la activación de la masa ventricular sobre el fascículo posterior izquierdo. Criterios electrocardiográficos de un hemibloqueo anterior izquierdo: el QRS es estrecho, menor a 120 milisegundos, el eje del QRS se encuentra entre menos 45 y menos 90 grados, existe un patrón QR en la derivación ABL, y el tiempo hasta el pico de la onda R en ABL es mayor o igual a 45 milisegundos. Mientras que un hemibloqueo posterior izquierdo, el eje del QRS se encuentra entre más 90 y más 180 grados. Existe un patrón RS en la derivación de 1 y ABL con patrones QR en D3 y ABF. El QRS es estrecho, vuelvo y les repito, menor de 120 milisegundos. En este trazado electrocardiográfico podemos observar cómo el eje se encuentra desviado hacia la derecha. Existen S predominantes en B5 y B6, característico de un hemibloqueo de la subdivisión anterior de la rama izquierda de las de His. Observen que existe RS en D2 y en D3, la S es mayor en D3 que en D2. Mientras que en este siguiente trazado electrocardiográfico, el eje se encuentra desviado hacia la izquierda, característico de un hemibloqueo de la subdivisión posterior de la rama izquierda de las de His, un QR predominante en cara inferior, en D2, en D3 y ABF. Los criterios electrocardiográficos se deben recordar en la práctica diaria. Cada vez que veamos un electro, practiquemos estos criterios para que así sea más fácil. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido.